NetFramework Class Library. La biblioteca de clases del NetFramework es una biblioteca de clases, interfaces y tipos valor que se incluyen en el Microsoft NetFramework. Esta biblioteca brinda acceso a la funcionalidad del sistema y es la base sobre la que se crean las aplicaciones, los componentes y los controles del NetFramework. Estas clases pueden ser utilizadas por todos los lenguajes .NET. La biblioteca de clases está distribuida en miles de assemblies DLL. Examinemos algunos assemblies del Framework Class Library. Veamos nuestra herramienta ILDASM. Vamos nosotros aquí a abrir, por ejemplo, le voy a dar File, Open. Voy a navegar al directorio C. Voy a navegar aquí al directorio de Windows. Microsoft.NET, Framework, versión 4.0, MS Core Lib, tenemos nosotros acá. Los recursos dentro de la biblioteca de clases están organizados en grupos lógicos llamados espacios de nombre o namespace. Los espacios de nombre representan un concepto lógico, no un concepto físico. Cada assembly puede contener múltiples espacios de nombre. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el espacio de nombres System. Si nosotros abrimos, vemos que dentro de él están otros espacios de nombres. Por ejemplo, System Collection, System Configuration Assembly, System Diagnostic, System I/O, por ejemplo. Si nosotros abrimos, podemos ver más elementos, ¿verdad?, que están dentro de este espacio de nombres. Aquí tenemos, por ejemplo, a System IO File. Esta es una clase que tiene distintos métodos. Estos métodos, la S indica que son métodos estáticos. Esto es que los podemos utilizar sin crear una instancia de la clase. Y bueno, vemos que tenemos varias clases aquí, organizadas en espacios de nombres precisamente. Un espacio de nombres puede abarcar múltiples assemblies. Vamos a abrir, por ejemplo, otro assembly. Aquí vamos a abrir otro assembly. Por ejemplo, System Windows Form. Que son las clases para aplicaciones Windows. Vemos aquí que también existe el espacio de nombres System. Entonces el espacio de nombres lo encontramos por ejemplo en el assembly anterior que cargamos. También está en este otro assembly. Entonces pueden estar distribuidos a través de varios assemblies, ¿verdad? Y bueno, a final de cuentas los espacios de nombres sirven para agrupar de forma lógica cada una de nuestras clases, y aquí tenemos varios elementos. Aquí está, por ejemplo, el Windows Forms, cada uno de sus elementos. Sí, por acá están controles, acá está, por ejemplo, el checkbox, por ahí está botón. Vamos a ver, por aquí tenemos algunos de los que ocupamos en un ejemplo anterior. Aquí está Picture Box, ¿verdad? Tiene algunos elementos estáticos, ¿verdad? Tiene también propiedades. Por ejemplo, aquí está Image, por ejemplo, lo que nosotros utilizamos en unos ejemplos anteriores.
Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos desarrollar aplicaciones de acceso a datos, utilizaríamos, por ejemplo, otro assembly. Veamos acá otro assembly, el system.data. Este assembly tiene las clases precisamente que nosotros podemos utilizar para desarrollar aplicaciones de acceso a datos. System Data Common, ¿verdad? Que lo utilizan, clases que se utilizan por distintos proveedores. Aquí están, por ejemplo, las clases para SQL Client, para acceso a datos de servidor Microsoft SQL Server. Aquí, por ejemplo, para OLEDB, de tipo de base de datos como las que utiliza Access, o para otros distintos como ODBC. Igualmente, si nosotros queremos desarrollar aplicaciones web, podemos utilizar otro conjunto de clases ubicadas principalmente en el assembly system web. Veamos por acá, lo encontramos. Aquí está. Y tenemos también, entonces, clases para desarrollar aplicaciones web. System.web.ui, por ejemplo. Y podemos ver, por ejemplo, un formulario web. Esto es una página. La podemos crear a través del uso de la clase system.web.ui.page. Prácticamente entonces lo único que nosotros necesitamos conocer es cuál clase utilizar, y bueno, eso se logra a través de varios procesos, probablemente tomando varios cursos. Dependiendo, si quiero desarrollar aplicaciones web, voy a tomar un curso donde me enseñen a utilizar este espacio de nombre System Web, o de datos System Data, o de Windows System Windows, por ejemplo. En esta demostración describimos algunos assemblies que forman parte del NetFramework Class Library. Describimos también el concepto de espacio de nombres, que es una forma de organizar nuestras clases. Un espacio de nombre puede estar distribuido a través de varios assemblies.